Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar este video de derivadas. En este caso vamos a explicar de qué se trata la regla de la cadena. Esta regla se utiliza para derivar funciones que son compuestas. Por ejemplo, si tenemos dos funciones compuestas, o sea, compuesta significa que es una en función de la otra, son dos funciones como mezcladas, y buscamos su derivada. Entonces, lo que consiste es en derivar la función más interna, perdón, la función más externa, que sería f, y multiplicarla por la función más interna. O sea, desde afuera hacia adentro tenemos que ir derivando. Entonces, para encontrar esa derivada, tendríamos que hacer lo siguiente. Hacer la derivada de la función f, pero manteniendo g todavía. Y ahora multiplicarla por la derivada de g. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Hacer la derivada de la función f, la más externa, con la g como está y multiplicarla por la derivada de g. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para ir entendiendo un poco mejor de qué se trata. Por ejemplo, acá distinguimos a f como lo que está acá adentro, ¿sí? F sería, por ejemplo, si fuera así, x a la quinta. Pero en lugar de x tenemos 3x más 2, que ahí vendría a ser g. Ese 3x más 2 sería g. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la derivada, como si fuera x a la 5. ¿Sí? La derivada de x a la 5 es 5x a la 4. ¿Sí? Recordemos que hacemos como 1 por 5 es 5 y arriba le restábamos 1 al 5. Entonces eso nos quedaba 4. Entonces, en definitiva, esto nos va a quedar así. Derivada de algo a la 5 es eso mismo, sería así, 5, o sea, copio el argumento como estaba, y esto me va a quedar elevado a la 4. Y ahora lo multiplico por la derivada de esto, que la derivada de esto vendría a ser 3, porque la derivada de 3x es 3, y la derivada de 2 es 0. Entonces, esta función, su derivada sería esta expresión. Hacemos otro ejemplo. Ahora tengo logaritmo natural de seno de x al cuadrado. Son tres funciones. Entonces vamos paso a paso. La más externa vendría a ser logaritmo natural. Entonces la derivada del logaritmo natural, recordemos que era, logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces en vez de poner 1 sobre x, vamos a tener que poner 1 sobre seno de x cuadrado. O sea, todo el argumento del logaritmo. Entonces esto nos va a quedar así. Primer paso, la derivada del logaritmo, que va a ser 1 sobre seno de x cuadrado. Bien, a su vez, ahora tengo la derivada de seno, que es coseno. Seno de x es coseno. Entonces yo ahora lo voy a tener que multiplicar por coseno, pero de x cuadrado. ¿Sí? Y ahora, la tercera, que vendría a ser el x cuadrado, recordemos que x cuadrado, su derivada es 2x. Entonces lo multiplico por 2x. Bueno, y ahí tengo la expresión derivada. ¿Sí? Entonces voy tomando desde la más externa hacia adentro. ¿Sí? Pero fíjense cómo lo fui haciendo. En lugar de la variable x, lo que pongo es toda la expresión que está como argumento, por ejemplo. Y después, en lugar de seno, coseno, pero mantengo el mismo argumento. Y después lo derivo al final. Por ejemplo, acá tengo esta otra derivada, pero hay una multiplicación. Entonces, tengo que aplicar la regla de la multiplicación. Recordemos que era la primera derivada por la segunda sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Recordemos que u vendría a ser y b vendría a ser la siguiente parte de la multiplicación. Entonces, hago derivada de seno de 3x cuarta más 6x. Entonces,
es una regla de la cadena. Entonces, derivada de seno es coseno. Coseno de todo esto. Ahora, por la derivada de esto, que va a ser 3 por 4, 12, x a la 3, más 6. Bien, eso vendría a ser u, todo esto. Ahora, si quieren lo pueden poner entre paréntesis o corchete. Ahora, por el segundo sin derivar, coseno, más el primero sin derivar, o sea, todo eso que teníamos ahí, igual. Más 6x. Y ahora por la derivada del segundo, que es coseno, va a ser menos seno. Voy a poner así, o este menos, trasladarlo acá adelante. ¿Sí? Por ejemplo, si lo dejan así, le ponen paréntesis. Si no, este menos lo pueden llevar acá y este más lo transforman en un menos. Y les quedaría así, menos seno de 3x cuarta más 6x por seno de x. Y eso sería una forma. Bueno, si no, ustedes dicen que todo esto de acá es la expresión derivada. Y eso sería todo. Bueno, fíjense que acá apliqué regla de la cadena. Teníamos seno, coseno, pero de todo el argumento igual. Y después lo multiplico por la derivada de ese argumento. Porque esta sería la función g. La función f sería esta sería la función g. Entonces hago su derivada. Entonces, por la segunda sin derivar, que sería b, coseno es b, más la primera parte sin derivar, o sea, copio igual como está, sin nada, o sea, sin hacer nada, y después calculo la derivada de b, que sería coseno. Bueno, eso sería todo. Vamos a hacer un cuarto ejemplo, que tenía anotado acá. En este caso tenemos un cociente. Tenemos que aplicar la regla del cociente, que es parecida a la de la multiplicación, pero con una resta y abajo al cuadrado. Entonces hago derivada de la de arriba. Sabemos que e a la x, su derivada es lo mismo, es e a la x. Pero acá le dice e a la 2x. Entonces, yo cuando haga su derivada, vamos a la derivada de esto. Va a ser lo mismo, pero acá aplico la regla de la cadena, ¿sí? Por 2, ¿sí? Porque la derivada de 2x es 2. Entonces, si quieren este 2 se puede poner acá adelante, después. Por este sin derivar menos el de arriba sin derivar por la derivada de este, que acá sí es regla de la cadena. La derivada de todo esto es 1 sobre 2 raíz de todo esto por la derivada de 3x3, que va a ser 9x2. Bien, todo esto sobre lo de abajo al cuadrado. Va a ser 3x3 al cuadrado. Acá, bueno, acá pueden hacer algunas cosas. Por ejemplo, cancelar el cuadrado con raíz con cuadrado. Pueden poner este multiplicando delante de la e. ¿Qué más pueden hacer? Pueden juntar estos términos y que quede sobre todo esto. ¿Sí? Por ejemplo, como para ordenar, esto nos va a quedar así. Este 2 lo puedo poner adelante, entonces nos queda 2 e a la 2x por raíz
de 3x3 menos, acá tengo 9 a la 2x por x cuadrado sobre todo esto, 2 raíz de 3x cubo, y ahora sí, sobre esto acá, pero ya sin la raíz porque se puede cancelar. Bueno, esa sería la expresión derivada. Bueno, más allá de lo que hice recién, voy a repasar un poquito de qué se trataba. La regla de la cadena es cuando tenemos funciones compuestas y buscamos su derivada. Entonces hacemos la derivada de la función más externa, pero manteniendo lo de adentro como está. O sea, la que está más adentro, igual. Y después la multiplicamos por la derivada de esa que estaba ahí adentro. Entonces, por ejemplo, en el primer ejemplo teníamos, esto vendría a ser como x a la 5, entonces derivamos como si fuera x a la 5. Entonces nos quedaba 5 por todo esto a la 4 por la derivada de lo que estaba ahí adentro. Ahora, por ejemplo, este que era el logaritmo del seno del x cuadrado, o sea, son 3. Entonces, primeramente, derivada de logaritmo. 1 sobre todo esto, por derivada de esto, por derivada. Fíjense cómo fui entrando cada vez más adentro. Acá teníamos como si fuera un producto y el último un cociente. Aplicando la regla del cociente justamente y regla de la cadena en los dos casos. Al final lo que hice fue un poco acomodar los términos, pero la expresión es la de acá arriba. ¿Sí? O sea, toda la derivada es la de acá arriba. Bueno, espero que se haya entendido y nos vemos en los siguientes.